aprovecho a comentarte que hablé con el nuncio al respecto porque me pidió hablar con él sobre este tema y otros temas, que el mismo Papa pues es responsable de alguna forma de este mecanismo también interno de llevar los casos al margen de las autoridades de los países correspondientes. Entonces, a ver, un segundito, Alberto, un segundito, perdón que te interrumpa. sí, ¿Dices dime. que hablaste con el nuncio, con el actual nuncio del Vaticano en México? Así es, Carmen, A ver, me ¿nos puedes llamó contar un su poco más de la secretario reunión? y me pidió si podía yo verme con él y le dije que con mucho gusto. Quiero decirte, Carmen, que es la primera vez desde el 2003 que yo presenté mi renuncia pública al Papa Juan Pablo, que me cita un nuncio para hablar con él de mi caso y de otros temas, en particular también de la denuncia en contra del cardenal Rivera, porque él quería entender los términos de la misma, ¿no? Uh-huh. Es Entonces decir, sí Franco Coppola me te reuní llama. con él, Carmen. Sí, te reuniste con Franco Coppola, el nuncio apostólico en México. ¿Podrías contarnos en qué fecha lo hiciste? La semana pasada, Carmen, el día jueves de la semana pasada, me reuní ahí en las oficinas, en la sede de la Nunciatura, y estuvimos cerca de 2 horas, un poco más de 2 horas, reunidos platicando al respecto. Y el él me nuncio... comentó, bueno, pues los motivos por los cuales el Papa lo había mandado a México como nuncio. Después me comentó que traía finalmente consigo el documento en donde se me otorgaba la dispensa al ministerio, Carmen. Después, pues, ¿qué te puedo decir? De más de 10 años de mi renuncia, yo, pues sí, obviamente, me permití leerla delante de él y le expresé que jamás en mi vida había yo solicitado la dispensa como sacerdote, porque eso requería de 2 cosas, Carmen. Una era que tenía yo que someter ese procedimiento al obispo cardenal Norberto Rivera, que obviamente era parte del conflicto en el que yo me había encontrado desde que le hice ver que el asunto del padre Maciel no solo implicaba un posible complot contra la iglesia, sino que había casos reales, uno que yo había atendido más otros 8 que había conocido y eran los que habían denunciado desde los Estados Unidos al padre Maciel, y que Salvador Guerrero había hecho unos artículos al respecto que no tenían ninguna intención de dañar, de difamar, sino de decir lo que habían vivido y lo que estaban pidiendo, que era justicia, Carmen. Y bueno, vimos la reacción del cardenal en los medios en mayo del 97, en donde él salió, por un lado, difamando a las víctimas, Carmen, como ha estado acostumbrado a hacerlo. Trata de difamarlas, trata de marginarlas, trata de ignorarlas, trata de hacerlas a un lado. Como en estos 15 casos no sabemos quiénes son, dónde están estas víctimas, y luego descalificó al mismo periodista. Tú lo entrevistaste después, posteriormente, para oír su versión, y por ese motivo, Carmen, yo lo busqué como sacerdote al cardenal, como un colaborador suyo, para ayudarle a que tuviera una información más amplia, más clara, más completa de lo que, y él me cayó la boca y me sacó de su oficina, Carmen. Entonces ahí empezó mi conflicto. El nuncio Justo Moyor lo supo, me pidió que lo expresara en mi carta al cardenal Ratzinger, en donde Ratzinger lamentabilísimamente respondió que el caso del padre Maciel no se podía tocar porque era una persona muy querida del Santo Padre y había hecho mucho bien a la iglesia, y eso fue lo que me reventó a mí, Carmen, y no acepté absolutamente nada, ni siquiera el hacerme obispo por parte del cardenal Rivera, como él mismo me lo dijo, si yo me callaba, cosa que le informé al nuncio, y me tuve que ir a Chicago, y ahí fue donde pues tú me entrevistaste junto con Javier sobre eso, donde yo había ya tomado la decisión, me acuerdo bien, en ese programa, Carmen, donde tú abriste el micrófono y yo dije, me voy a retirar del sacerdocio, ya me di cuenta de lo que está en juego y no estoy dispuesto a seguir formando parte de esta institución que hace este tipo de cosas.
sospechosas. Y allí fue donde, Carmen, decidí no buscar la dispensa que se llama, es decir, donde a través de un documento llenando una serie de preguntas que son tremendas, Carmen, me las enseñó el padre Antonio Roqueñi, donde tú terminas diciendo: soy inepto, soy incompetente para ejercer el ministerio, y por eso mismo solicito se me reduzca, imagínate, al estado laical, se me reduzca a ser un laico, y además me comprometo y fueron las preguntas los términos en los que estaban ahí y que leí delante del nuncio Coppola: que no puedo vivir en la Ciudad de México, que no puedo enseñar de ninguna manera en alguna institución católica, que no puedo atentar la celebración de sacramentos, que fue lo mismo que le dijo el cardenal Rivera al padre Antonio cuando el padre Antonio le entregó una copia de mi renuncia al Papa, Carmen. Entonces, en esos términos le dije al nuncio: yo jamás he pedido una dispensa a la Iglesia, yo renuncié porque no pude ejercer el ministerio, se lo dije al Papa, jamás recibí una respuesta al respecto, Carmen, y hasta ahora me vienen a decir, y bueno, que traen finalmente la dispensa para, como me lo dijo el nuncio, aclarar en los términos jurídicos mi relación con la Iglesia. Le dije: no es el tema, monseñor, el tema es qué hacer con esta situación de mecanismo de protección institucional de pederastas a nivel mundial, ese es el tema. Dijo: no, bueno, yo la verdad no reconozco que haya un mecanismo. Le digo: no es cuestión personal, pues está evidente en el mismo Comité de los Derechos del Niño lo dice con toda claridad, Carmen, hay un mecanismo institucional de protección cuya responsabilidad radica en la Santa Sede. Entonces, tuvimos un momento de tensión en ese aspecto, Carmen, no acepté firmar de recibida la dispensa en esos términos. Obviamente no tengo y no tendré y no buscaré una dispensa de la Iglesia Católica. Voy a llevarle al nuncio, obviamente, la copia de la renuncia que le presenté al Papa. Carmen, al parecer, debía estar ahí en la nunciatura. Se la entregó el padre Roqueñi al actual cardenal que se encuentra en Roma, que es el segundo de a bordo del Papa Juan Pablo, y que Francisco. es pues un cardenal al parecer muy cercano y que fue nuncio apostólico aquí en México, monseñor Bertelo, el cardenal Bertelo. ¿Del Papa Francisco? A quien te comento que le expresó el cardenal, en ese entonces nuncio, al padre Antonio: dígale al padre Atié que no renuncie, que no se vaya, que me parece lamentable lo que ha pasado, y que, bueno, pues el día que se sepa todo, el padre Maciel se va a quedar chiquito, ¿no? Entonces, Carmen, pues sí, fueron expresiones que luego me comentó a mí el padre Antonio, pero sí, me fui con el nuncio en esos términos, Carmen, luego le expliqué a mi modo todos los elementos de la denuncia, y me dijo algo muy importante, Carmen: los obispos están obligados a reportar los casos de pederastia ante sus autoridades en sus países, ¿no? Sí. Entonces, esto ojalá lo ratifique el nuncio públicamente, de que hay una obligación de los obispos de entregar estas informaciones a las autoridades competentes, ¿no? Nos has contado, Alberto, a ti muchas cosas en una misma sentada. Déjame recuperar esta escena que nos estás contando tan importante. El nuncio apostólico en México te llamó la semana pasada para hablar de dos asuntos fundamentales: para entregarte una dispensa que nunca pediste y que no aceptaste, a pesar de que te la estaba dando directamente el nuncio apostólico, por los términos de la dispensa y porque no la habías solicitado. Tú simplemente dices: yo ya presenté mi renuncia y yo considero que mi relación con la Iglesia Católica como sacerdote es en calidad de renuncia, no de dispensa, en términos que son pues humillantes y que son los que el sistema mismo de la Iglesia Católica establece para aquel sacerdote que quiere salirse del sacerdocio. Bueno, tiene que firmar un documento como el que narras. Ese es un primer momento sumamente importante, y te pregunto, ¿tu calidad legal o tu relación legal
como sacerdote o ex sacerdote de la Iglesia Católica Mexicana con el Vaticano, entonces, ¿cuál es, legalmente hablando? Muy buena pregunta, Carmen. Te diría que en términos jurídicos no existe la posibilidad de renunciar. Se supone que el sacramento del sacerdocio es un don que te da Dios a través de la Iglesia y de la mediación de las autoridades jerárquicas de la misma, y que incluso la Iglesia no puede retirarte el sacramento, sino solo impedirte o prohibirte el ejercicio del ministerio, Carmen. Entonces, en ese sentido, yo te diría, yo renuncié no al sacramento, yo renuncié al ejercicio del ministerio en la Iglesia Católica, porque así se lo puse textualmente al Papa Juan Pablo: no pude ejercer en plenitud, en totalidad, mi ministerio. El ministerio sacerdotal, ¿qué implica, Carmen? Implica tres que le llaman... Déjame te interrumpo un segundo, digamos, Alberto. Te voy a interrumpir un segundo. Un segundo, Alberto. La celebración sacramental y litúrgica del misterio de Jesús, y el de la construcción en la verdad, en la justicia, en los valores del Evangelio de la comunidad. Y yo le dije, traté de hablar y no se me escuchó, nunca se me escuchó. No he celebrado más la Eucaristía y la liturgia porque renuncié internamente a hacerlo hasta que no se construya nuevamente la comunión con las víctimas, y no pude de ninguna manera ejercer el ministerio de la construcción de la comunidad en la verdad, en la justicia, en los valores del Evangelio, y por eso me retiro. Y además le dije que la Iglesia encubría a los sacerdotes que cometían estos actos, lo cual que me parecía absolutamente contradictorio con el Evangelio, con la misión de la Iglesia, Carmen. Esa carta fue entregada y tengo una copia, está publicada en el libro La voluntad de no saber, que tú también nos hiciste favor de presentar en Guanajuato cuando vino el Papa Ratzinger, y está entregada en la Nunciatura Apostólica, y el nuncio Bertelo se comprometió a entregarla por vía diplomática a la Secretaría de Estado, y ellos obviamente, supongo, al despacho del Papa Juan Pablo. Jamás recibí una respuesta. Entonces, en términos jurídicos te diría, conservo el sacramento del sacerdocio porque se cumplieron todas las formas que exige, digamos, la comunidad para que ello sea posible, pero ni siquiera tengo la suspensión por parte de la Iglesia del ejercicio del ministerio, pero yo he renunciado a ello, y además atenté, como dice el Código de Derecho Canónico, Carmen, atenté matrimonio, por lo cual estoy suspendido ad divinis, y además me siento absolutamente tranquilo con ello. Vivo con mi esposa y mis hijos en paz, y trato de seguir luchando por lo que creo en las condiciones en las que me encuentro, y así me voy a morir, Carmen.